Buenas noches. ¿Qué tal, chicas? Muy buenas noches. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, Edith, Cintia, Karina, Sara, Jessica, Lilia, Magali, Rosita, Estrujilda, Tania, Mari, Buenas noches, Miss. Elita, Dalila, Wendy, Magali, Rosita. Muy buenas noches a ustedes. Nombrarlas, las he nombrado por la puntualidad que presentan frente al curso de literatura. Entonces vamos a empezar esta noche con el siguiente material que les voy a presentar. Muy bien, aquí está el material. Seguro que ya lo habrán colgado en la plataforma. En la primera parte responde a la clase anterior y a partir de un número X de estos PPTs está ya la clase que continúa. Cuando revisen en la plataforma seguro van a encontrar las clases, van a decir, uy, ¿qué pasó? Es lo mismo de la semana pasada, ¿no? Van a ir pasando los PPTs más o menos por el PPT número 17 empieza la tercera clase de este curso, ¿ya? Entonces vamos a, como siempre, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar. Y ahí le decimos, Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Entonces, en el nombre de Dios, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy para poder tener la información que necesitamos para nuestra formación profesional. Y hoy, la semana pasada no terminamos un último PPT, ¿verdad? Se nos fue la señal o se acabó, creo, la clase, ¿recuerda? ¿Me están escuchando? Disculpen, quizás mi internet está mal y estoy hablando. Sí, sí. Recuerdan que la semana pasada estábamos en este último PPT y no pudimos culminar. Entonces vamos a terminar este jueguito de la semana pasada, ¿ya? Y me van a decir, ¿quién escribió María? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién escribió María? Es una obra muy bonita que resume la historia de amor de María y un joven que viene a ser su primo. Jorge Isaac, muy bien. Don Quijote de la Mancha, el hidalgo. De Saavedra, maestra. ¿Quién? Cervantes Saavedra. Muy bien, Miguel de Cervantes Saavedra. Metamorfosis, el que se convierte. Franz Kafka. Franz Kafka. Ríos profundos. Apurimeño, el autor. José María Arguedas. José María Arguedas. El mundo es ancho y ajeno. Ciro El Alegría, movimiento. bacán, creo. ¿Cómo? Ciro Alegría, creo, maestra. ¿Quién Estoy dice dudando, a ver. si Ciro Alegría o no? Le confirma Nirvana. ¿Eso no Ciro Alegría? A ver, ¿quién está googleando por ahí? Ayúdenos. Ciro Alegría, Miss. Muy bien, Rosita. Vamos dos entonces. La cabaña del tío Tom. Harriet Beecher Stowe. ¿De qué país? A ver, maestra, ya lo he leído el primer capítulo. ¡Ay, Nirvana, te felicito! Muy bien. Ella es de los Estados Unidos, maestra. Muy bien, Nirvana. 100 años de soledad. Gabriel García, Miss. Gabriel García Márquez. Muy bien. La Ilíada. Homero. 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 La Odisea. Homero. Fuente Ovejuna. Homero. Muy bien. Fuente Ovejuna. Ay, sí me agarraste, Miss. Vamos a googlear, vamos. Vamos, ahí están con su celular, con su laptop. Lope de Vega, maestra. Lope de Vega, muy bien. Fuente Ovejuna. Lope de Vega, maestra. Lope de Ya, Vega. muy bien. Muy bien.
Espérate, Fuente Ovejuna. Discúlpeme, que estoy equivocando. Lazarillo de Tormes. Esta obra también es muy famosa. Del cieguito que tiene su lazarillo que lo acompaña. Autor español. ¿Quién encontró a Lazarillo de Tormes? Diego Hurtado, Miss. Dice. A ver, ¿quién dice como nuestra amiguita? ¿Alguien más? Alfonso de Valdés, maestra. Alfonso de Valdés. La otra amiguita nos ha dicho Diego Hurtado. Diego Hurtado. A ver, ¿quién es el autor de Lazarillo de Tormes? ¿Están en la computadora, chicas? Sí, maestra. Otros afirman que fue Diego Diego Hurtado de Hurtado de Mendoza y Mendoza. Pacheco, pero Ajá, hay y el teorías otro. que apuntan a él como un posible autor, dice, de la obra Lazarillo de Tormes. Dice, según Angulo, Diego Hurtado sería el Anónimo. autor de Hay la obra. hay en varias versiones, pero algunos apuntan que es anónimo, ¿no? Ah, sí, maestra. Ujú. Muy bien, ahora vamos con la Divina Comedia Dante Alighieri. Dante Alighieri, de maestra. Dante Alighieri. El Cuervo. ¿Quién fue? ¿Cómo? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. La Madre. Edgar Allan Poe. Esta obra también es muy bonita, La Madre, de la época del tiempo socialista. La Madre, a ver, Kamsin Gorky. Sí. Máximo Gorki. El Máximo Cantar de Gorki. Biocid. Rodrigo. Es un Rodrigo. Su apellido no sé. Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Mira, muy bien. Entonces hemos recordado diversos textos literarios que se han realizado a lo largo de la historia, ¿no? Estos textos literarios corresponden a cultura general, entonces una maestra de inicial debe conocer al menos el resumen de alguna de estas obras famosas y conocer los autores, por supuesto, ¿no? Estás en una reunión de docentes, con tus directivos, con tus colegas de otras especialidades y empiezan a hablar de varios temas sobre literatura, entonces uno debe estar al tanto de ciertos textos que son mundialmente conocidos. Muy bien. Habíamos quedado que vamos a tener, para este ciclo vamos a tomar en cuenta la lectura de La cabaña del tío Tom, tiene 42 capítulos más o menos, y hoy nos vamos a repartir para que a partir de la siguiente semana empiecen a exponer en cada clase al menos 5 minutos de 2 capítulos cada 2 estudiantes, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar etapas de la literatura peruana, así como hay una literatura universal, hay una literatura peruana que se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es la literatura peruana? La literatura peruana es un término que se refiere a las manifestaciones literarias producidas en el territorio de nuestra patria. En este contexto, la literatura contenida en formas de arte oral o también escrita por el público, junto con una de las diversas formas, ¿no? Las diversas formas en las que se escribe. En la época de la comunidad había muchos grupos étnicos como los quechuas, aymaras o grupos similares o los chancas, quienes empiezan con esta literatura prehispánica, ¿no? Antes que lleguen los españoles, ¿ya? Entonces nuestra literatura también es rica en el sentido de que ha habido una variedad de autores, una variedad de obras, una variedad de situaciones de acuerdo al contexto histórico en el que hemos ido pasando. Por eso vamos a presentarles el día de hoy, o vamos a leer, vamos a conversar juntas acerca de la literatura en la etapa prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, antes del año 1532.
¿no? En ese tiempo la economía era pues netamente agraria y colectivista. ¿Por qué colectivista? Porque todos se ayudaban. ¿Recuerdan ustedes ese término del AINI, de la minca? Hoy por ti, mañana por mí. Tú me ayudas, yo luego cuando tú necesites, yo también voy a estar contigo. Yo te Los doy algo. trabajos también, La creo, minca, maestra, la minca. La la minca. minca, el AINI, ¿no? Entonces, este tiempo fue pues ese tipo de trabajo, ¿no? La gente vivía de sus campos de cultivo. Existía una creencia en los dioses, esos dioses supremos. Antes de los españoles se creía pues en el sol, ¿no? El sol era el dios máximo pues para los incas, el Inti o el Huiracocha. Y se hacía uso de variadas lenguas en las diferentes partes de nuestro país, el yunga, el quechua, el aymara, el puquina, y el idioma oficial pues era el quechua o el runasimi. Y el centro era de nuestro país era pues el Cusco. Entonces, bajo estas situaciones, la literatura se caracterizó porque era una literatura anónima y oral, es decir, no había un autor en específico, no se conocía, y se daba de forma oral, y esto se iba contando de generación en generación para que no se pierda la historia de su pueblo. No se conocieron escrituras, no había lapicero, no había hojas o plumas para poder escribir, sino había agrafos, ¿no? Pequeños dibujos que simulaban grafías sobre algún elemento como la madera, la piedra o el tallado. Era de carácter agrario, animista y panteísta, es decir, daban vida a los animales. Los géneros que se desarrollaron en esa época fue la lírica, como el ailli, amorai, y el aragua se dice, ¿no? Etcétera. Y también había épica o narrativa, considerados los mitos, las leyendas, las fábulas, los relatos. Y también hubo el teatro, o yantay. ¿Quién ha leído yantay? Esa obra es muy conocida y a todos nos dejaron de tarea, casi a todas, en la secundaria. Ya vamos a ir luego a recordar extractos de esta literatura. Entonces, todas mentalmente nos hemos situado en el antiguo Perú, nos estamos situando en un espacio hermoso, libre, donde no había otro tipo de, ¿cómo se podría decir? Otro tipo de, no había enajenación, ¿no? Era solamente nuestra cultura propia, una cultura virgen, sin influencia de ninguna nación o de ningún continente, ¿no? Nadie llegaba a nuestro imperio, nadie lo había descubierto antes. Entonces nuestra literatura era una literatura virgen, una literatura muy bonita, muy agraria. Por ejemplo, estaban los jarawis, ¿no? Los jarawis se cantan después, ahora, actualmente yo he escuchado que lo cantan después de la limpieza de las acequias, de limpieza del canal, ¿no? Y, por ejemplo, hay uno como este, dicen. No sé quién es de la parte que esté ahorita en la parte de nuestra serranía, y de hecho que habla mejor el quechua que las que no estamos un poquito viviendo en estos lugares o viviendo en este contexto, ¿no? Pero vamos a intentar leer, ¿ya? Mana ñujapaja, ¿no? Mana ñujapaja, munan wayuk kanku. Patakis ka paja manan unu hanku. Sapaj patakishka jajapi. Jajapi es. Jajapi. A ver, ¿quién nos lee? A ver. Yo de verdad que puedo entender, pero no puedo leer. No puedo leer bien. A ver, ¿quién es Nuestra experta? compañera Karina o Nirvana, Miss. A ver, Maestra, yo Karina. no puedo leer algo, pero tampoco no domino mucho, pero sí más o menos. Oh, a ver, ¿quién es de Ayacucho? Había alumnas de Ayacucho, me recuerdo yo. A ver, ¿quién nos puede leer? Ya, como podamos. A ver, ¿quién lo puede leer? Mana Ñujapaja. A ver, ¿quién lo hace? Quechua. Sí, en quechua. Ya ver, yo lo leo. Mana ñukapaqa munakan wakchuk kaku pakataksqa paka manan unuk haku sapan.
atakishka kapi Happy. shapchuch Ajá. sapi kuksipi manalaka monikchuk. Ujú. Ya Y ves. dice, y la traducción es, no existe para mí quien me quiera, quien me ame. Para la espina que feroz muerde no hay agua. Solitaria espina que muerde en el peñasco enraizada, en helada y engranizada, nadie por ella siente pena. Aquí tenía yo para poder disfrutar de un jarawi, pero necesitamos salir, hacer esto, colocarlo por aquí y vamos a deleitarnos con el quechua que realmente deberíamos conocer y dominar, ¿no? Pero muchas de nosotras no nos hemos preparado en el tema o en este idioma tan hermoso que nos representa. Y debe estar aquí. Y debo colocar aquí y debo colocar aquí. A ver, vamos. ¿Se puede ver? ¿Se ve, chicas? Discúlpenme. ¿me pueden Sí. ayudar? Ya, entonces Sí. vamos a poner el volumen y vamos a escuchar. Yapamanta, Rich Arison, Amaña Puñusunchu, Amaña Wakasunchu, Ñampis Capacha Huataña, Uaño y Puñuyuan, Aisa Chicuchanchis, Ñataj, Mayukunapas, Cochakunapas, Yawar, Wakaiwan, Poch Chiricuchaña, Huayna, Sipaskuna, Hatarichis, Sayarichis, Cancunawan, Jojmanta, Liflirinka, Tawantin Suyu, Cancunawan, Yapamanta, Ancharinka, Alincausei, Coricolque, Jinaraj, Maquinchiswan, Chaquinchiswan, Kapajñanta, Kutirichisum, Sumaj, Ikakuna, Wajlinampaj, Anchei, Arakaisara, Putirinampaj, Chuya, Unuan, Karparisca, Alinsonquan, Mirarisca, Mama Pachata, Saminchaspa, Intitaitata, Yupaichaspa, Waikei, Panay, Sayarichisun, Iskei, Kinsa, Sacsayhuamanta, Tawa, Pisca, Machu Picchuta, Hanaj Pacha, Much Ayunampaj, Apukuna, Kusirikunampaj, Llaqta Masillay, Wasi Masillay, Umanchista, Jokarisun, Nunanchista, Kalpachisun, Kutimuchun, Munay Kausay, Kallarichun, Mozo Kausay, Cusca Puralla, Puririsun, Juj Yuyaylla, Atipacusun, Runamasikuna, Jojmanta, Rumikunata, Puririchisun, Yapamanta, Kakakunata, Tankarisun, Tawantin Suyuta, Kaspirichisun, Kapajñanta, Pakarichisun, Maki, Maquilla, Umaya, Jojmanta, Ancharichisun, Coricanchata, Yuy, Teximuyupi, Liflirinampaj, Yapamanta, Hatarichisun, Cori, Coillo Llaqtakunata, Yuy, Suyukunapi, Runakunaj, Muspachakunampaj, Hailli, Hailli.
Ahí vayamos opinando de qué creen que trató este Harawi. Es sobre la descripción de la cultura de Machu Picchu, Miss. Está dándonos a conocer, creo que la biografía, su historia, su costumbre. Algo así lo entiendo. Muy bien, Sarita. A ver, ¿alguien más? Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Recién Buenas voy a opinar, acabo de levantar mi manito. Exactamente, ¿no? Nos escribe cómo era antes. En quechua nos está diciendo de que es hora de levantarnos, es hora de salir adelante para luchar. Levantémonos temprano, dice, ¿no? Las jóvenes, más que todos los jóvenes, tenemos que empujar esas piedras para que esas rocas para que podamos levantar. Entonces, nos quiere decir de que tal vez tengamos que empezar, ¿no? Como estamos estudiando, puede ser que se vaya a eso también, de que tenemos que empezar con buena iniciativa, dejemos de dormir, levantémonos y trabajemos, algo así yo entiendo, mis. Muy bien. ¿Alguien más nos podría... Y muy buenas noches. A ver, Elizabeth. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ahí nos da de conocer cómo trabajaron los antepasados, las culturas que hoy en día nos han dejado, ¿no? Como es el Machu Picchu, la maravillosa ciudadela que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, no entiendo quechua, pero por los dibujos interpreto que no nos demos por vencidos, ¿no? A pesar de todo, debemos seguir adelante y como peruanos debemos dar a conocer lo que tenemos, las culturas peruanas aquí, ¿no? Eso entiendo. Ujú. Muy bien hecho el complemento a nuestra compañerita anterior, a las dos compañeritas, ¿no? Está hablando de que los jóvenes debemos de levantarnos con optimismo y apreciar aquellas maravillas que dejaron nuestros antepasados, ¿no? Como buen ejemplo. Aparte de ello, estos jarawis, estos yarabíes que se cantaban, no, disculpen, no yarabíes no, sino los jarawis, el amoray, el añi, y entre otros, estaban a cargo de los amautas. Estos amautas eran los maestros oficiales del imperio. Ellos difundían la literatura oficial o la literatura cortesana en el ámbito de la corte imperial, es decir, a los hijos o a la nobleza. Estos eran considerados pues los sabios o los maestros y tenían la misión de mantener la tradición imperial, componiendo himnos religiosos, cantos guerreros, dramas y máximas morales, ¿no? ¿Y cuáles eran esa moral incaica? Habían tres. ¿Recuerdan? Que hasta el día de hoy se estudia. Amasúa, Maquella y Amayuya. Amayuya y Amaquella. Amasúa, no seas Ocioso. no, no seas ladrón. Seas ladrón y no seas Amaquella, zarán. No seas flojo. No seas flojo. Amayuya, no No seas seas mentiroso. no seas mentiroso. Ajá, muy bien. Y los arabicus eran los intérpretes o encargados de transmitir la literatura popular, en la cual estaba ligada a los sentimientos del pueblo con sus tristezas y sentimientos propios cuando eran trasladados de un lugar a otro los mitimaes. Recuerden que los mitimaes eran como una especie de indios que viajaban o los trasladaba la nobleza a diferentes tipos de minas o trabajos forzados. Entonces ellos también tenían sus propios sufrimientos, sus propias tristezas. ¿Y quienes recogían estas tristezas, estas lamentaciones? Eran los arabicus. Ellos eran los encargados de que eso se fuera transmitiendo de forma oral al pueblo, dentro del pueblo. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos a la Mauta enseñando pues a los jóvenes de la nobleza, y acá hay un pequeño poema que se ha ido guardando a lo largo de los tiempos, ¿no? Dios, origen del universo, creador del todo, oro que arde tan solo entre la noche del corazón. Que alegría de tus ojos venga en el alba, que el calor de tu aliento venga en el viento, que tu mano magnánima siempre se extienda y que tu sempiterna voluntad sea la única que florezca, ¿no? Tanta adoración al dios Huiracocha. Así también, esta literatura prehispánica
tiene sus propios géneros, como son el narrativo, donde se desarrolla el mito, la leyenda, la fábula y el cuento. Entonces, entre las leyendas más famosas del imperio está la de Manco Cápac, la de Mama Oglio y los de los hermanos Aya, donde se representan hechos bélicos, históricos, actividades agrícolas y costumbres. También hay un género lírico. Los incas daban importancia a la poesía con el uso frecuente del diálogo. Las principales especies, como antes les comentaba, es el jarawi, el aimoray, el urpi, el ayataki, el huacataqui, el aylli, el ucailli, el cachuagua y el laguifala. Y estos, hasta el día, las que son de nuestra región de la sierra, hasta el día de hoy, y las personas siguen cantando, ¿no? Y estas canciones han trascendido de cuántos años atrás, pues cuántos siglos atrás, y se sigue haciendo estos sonidos como, oh, ¿no? Después de la limpieza del agua, no sé quiénes son de la parte de Ayacucho, de Apurímac, que nos pueda contar esa linda experiencia, por ejemplo, la limpieza de los canales. Yo recuerdo haber viajado y haber observado después que limpian los canales, juegan con el agua y luego ya de regreso a casa empiezan a hacer cantan en quechua y empiezan a hacer unos sonidos tapando su boquita, las mujeres. No sé si tienen alguna experiencia. Maestra, disculpe, generalmente también creo que lo podemos ahora apreciar en lo que son las danzas costumbristas. Ellos hacen su parte teatral y en ahí donde siempre creo que se juntan más que nada las mujeres y empiezan a entonar y emiten un sonido, ¡au! Algo así. O sea, Algo tienen así, ellos ¿no? sus ritmos, sí, pero generalmente lo hacen así como dice, después del trabajo, ¿no? Dando Ya. gracias a todo eso y emiten unos sonidos al Ajá, pero cantar. lo hacen. Sí, Exacto, sin maestra. necesidad de que sea una representación folclórica, una danza, lo Eh, hacen en la vida real. Sí, maestra, Yo lo he pero visto. con las danzas eso se va preservando, de generación en generación va pasando, entonces ya ahí lo Mm, vamos conociendo también, ¿no? Que después de las faenas ellos tienden a hacer el agradecimiento. sí, y también hacen pequeñas oraciones cuando agradecen a la El Pachamama. pavo, el pavo a la tierra, mis. Claro, La hacen ahí, Pachamama. ajá, y colocan sus ofrendas y empiezan a hacer algunas Y oraciones o cantos de eh, agradecimiento. hasta ahora, maestra, cuando visitamos algún santuario, por ejemplo, ahora yo que trabajo en una comunidad, esa vez nos llevaron a hacer una visita a un santuario. Igualito ahí, antes de que tú entres todo, pises el lugar, tienes que hacer una pagapa. Entonces llevan coca, llevan cigarro, llevan caña, sí, y cada quien ahí hacen una oración y cada persona lleva las mejores coquitas, entrega a Sí, la, eso a he la, observado también. Ujú. Hay muchas costumbres muy bonitas. Ahora, las que van a ser docentes de aquí, cuando ustedes se gradúen de acá, ¿no? 2 años y medio, ustedes van a sacar el título y luego van a tener que postular a un nombramiento o un contrato. Y para trabajar en la región andina o en la región amazónica, tienen que conocer ciertos dialectos, ¿no? Ciertos idiomas, y dan exámenes y tienen que pasar el examen tanto escrito, oral y de comprensión lectora. Entonces, es un poco complejo trabajar en las zonas donde hay esa educación bilingüe. Entonces, es necesario, yo no he tenido la suerte de verdad de prepararme eso del idioma, pero ustedes que están en la mitad de la carrera, a partir del próximo año deberían, si viven, por ejemplo, en estas regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Ucayali, Tarapoto, y son lugares donde realmente se trabaja con tanto el idioma materno como el otro idioma que se va a enseñar, es necesario que vayan estudiando y sacando sus documentos, ¿no? Sacando sus diplomas. Entonces, es importante manejar el idioma de nuestra comunidad para poder tener una comunicación asertiva con los estudiantes. Esta obra pertenece al género lírico de la literatura prehispánica, titulado Llantay.
¿Quién era Ollantay? ¿Por qué es famosa esta obra Ollantay? Y es anónima. Vamos a leer entre todas, les voy a dar el pase a ver quién nos quiera leer, al menos un párrafo, y así vamos cambiando y vamos a tratar de comprender de qué se trata esta obra, ¿ya? A ver, ¿quién quisiera leer? Nancy Mechan Torres. Yo. Ya, Miss. Dice, Ollantay. El general Ollantay, un Andi, hombre del pueblo, héroe legendario del Tahuantinsuyo, guerrero plebeyo ennoblecido por sus valerosos servicios al Inca Pachacute, se enamora de Cusicoyur, estrella alegre, hija de este, y es correspondido en secreto por ella. Anahuarqui, la madre de esta doncella, sabe de los amorillos y lo acepta igualmente a espaldas del Inca. Los amantes se casan en secreto y conciben descendencia. Tal acto era considerado sacrilegio por el Huilax Uma, el sumo sacerdote. Cuando por alguna circunstancia este valeroso guerrero lo consideraba adecuado, se atreve a pedir la mano de Cusicoyur a su Inca jefe. Empero es rechazado por su ascendente sin nobleza de sangre. Pachacute, indignado, hace encerrar a su hija en la casa de las vírgenes del sol, el Ayahuasi o las mamacunas. Ajá, muy bien. ¿Alguien que nos quiera ahora acompañar en esta lectura? Gracias, Nancy. Yo mismo. A ver, Rosita. En respuesta al rechazo de Pachacútec, Ollantay se subleva llevando a todos sus seguidores a la fortaleza que más tarde se llamaría Ollantaytambo. En el valle del Urubamba, el Inca envía a Rumi Ñahui, uno de los más leales generales, para arrestarlo, encontrando una feroz resistencia que duraría cerca de una década, mientras Cusicoyur en su cautiverio da a luz a su hija, Imac-Sumac, producto de los amoríos con el guerrero. Muere Pachacútec y Rumi Ñahui, al verse derrotado, piensa en una estratagema para doblegar al rebelde Ollantay y finge haber sido degradado y mandado golpear por el nuevo Inca como castigo por su incapacidad combatiente. Muy bien, a ver, gracias, Rosita. ¿Quién nos quisiera leer la última parte de este resumen? Yo mismo. Magali. Sí, así, llegadas las festividades por el Inti Raymi, pide refugio al confiado Ollantay, quien poco después es tomado prisionero, aprovechando la ebriedad de sus soldados durante las celebraciones en honor al dios Sol. Ante el nuevo Inca Tupac Yupanqui, presentan a Ollantay prisionero y poco después de conocer la historia que envolvía el amor de sus padres, se presenta igualmente Imasumac, la hija de los protagonistas, para interceder por su madre. Luego de escuchar sus argumentos, Tupac Yupanqui juzga a favor de Cusicoyur y permite que se realice su boda con Ollantay. Muy bien, a ver, ¿qué hemos entendido del fragmento, del resumen de esta obra? Hemos escuchado atentamente. ¿Qué hemos comprendido? Se trata, Rosita. Miss, de un guerrero que se enamora con la hija de uno de los incas, de los gobernantes, ¿no? Y cosa que esta relación era prohibida, pero ellos, clandestinamente tienen su amorío. La chica sale
Cusicóyur, ¿no? Sale embarazada y su papá al darse cuenta le, le encierra en una casa a la chica y le declara la guerra a Ollantay, ¿no? Y producto de esto entran en un combate, en una guerra donde al Inca creo que lo derrota. Ya me perdí, mis. A ver, vamos a escuchar. Gracias, hija, hasta ahí, muy bien, muy bien. Elizabeth, vimos la manito levantada de Elizabeth. Sí, bueno, es una obra muy bonita, ¿no? Que viene de tradición en tradición. Se trata pues de Ollantay que él se enamora, ¿no? De la hija del jefe que es Pachacútec. En eso, como el padre no quería, ¿no? Y lo tenía Cusicoiro encerrada, ellos empiezan un amorío a escondidas. Inclusive el Piquichaki le dice que a Ollantay que no debería fijarse, ¿no? En la hija, porque él a Cusicoiro lo veía como una mujer radiante, ¿no? Que él opacaba, dice, con su belleza, era el sol, ¿no? Que él lo consideraba. En eso, pues, como se ven escondidas, Cusicoyo sale embarazada, ¿no? Al enterarse el Inca, pues, manda a buscar, ¿no? A Ollantay, que era, un soldado. Eh, Luego, de enterarse, él manda, pues, a encarcelar a Cusicoyo para que no se vea, ¿no? Con Ollantay. Pero empiezan una guerra así, pero prevalece el amor, ¿no? Que ellos se tenían al acto que el Inca Pachacútec acepta el amorío con Ollantay, ¿no? Eso es lo que entiendo. Muy bien. Gracias, gracias por participar. Además, dentro de la literatura prehispánica, tenemos las grandes leyendas que hasta el día de hoy se conocen, ¿no? Y se reconoce por su valor histórico. Entre estas tenemos pues la de Manco Cápac, la de los hermanos Aya, el origen de los hombres y los cuentos del antiguo Perú, entre otros. ¿Alguien tiene alguna leyenda o algún mito de su pueblo que responda y y que haya sido contado de esas épocas antiguas, antiguas, antiguas de los abuelos, tatarabuelos y no sé cuántos más? Porque cuando nos cuentan una historia, dicen los abuelitos, nos dicen, ¿no? Y esto me contaron que pasó hace muchos años, ¿no? A ver, Nancy. Sí, en mi pueblo, yo soy de la parte norte del Perú, Lambayeque, un distrito llamado Monsefú. Nosotros tenemos acá a un patrón que es Jesús Nazareno cautivo, ¿ya? Y cuenta la historia de que este Nazareno cautivo siempre lo trajeron los españoles en un barco, pero que lo llevaban a un lugar que no era, pues, no el nuestro, pero hubo un problema con el barco y donde lo traía quedó varado en nuestro puerto, ¿no? De Santa Rosa, Santa Rosa está cerca de Monsefú. Entonces, los pobladores de Monsefú, pues, no lo acercaron, pero al cogerlo lo vieron demasiado pesado para ellos. Pero dice que llegaron pobladores de Monsefú y para ellos se les hizo muy fácil cogerlo. Para ellos no pesaba nada, entonces lo trajeron acá a la ciudad de Monsefú, lo colocaron en nuestra antigua iglesia, porque ahora ya está ubicada en otro lugar. Pero también cuenta la historia de que un día ya el pueblo comenzó a tener mucha devoción por Jesús Nazareno cautivo, pero con el pasar del tiempo los moradores ya le perdieron la fe, ya no tanto le tenían fe. Entonces dice que un día fueron y que ya no encontraron a Jesús Nazareno donde lo habían colocado. Y después dice que lo encontraron cerca de un árbol
allí a Jesús Nazareno y la gente pues decía de que estaba decepcionado de nosotros, decepcionado pues del pueblo de Mosefú que ya le había perdido la fe. Pero los moradores de Mosefú optaron por colocarle unas cadenas, porque dice que antes nomás era Jesús Nazareno, pero cuando le colocaron las cadenas, ahora nuestro patrón, pues no, está sus manos cruzadas y es atada con una cadena, y ya le colocaron Jesús Nazareno cautivo. Y hasta ahora, en la actualidad, Muy pues bien. no permanece la historia. Muy bien, Nancy, muy bien. Entonces, esto que nos cuentas tú responde a a la etapa de la literatura prehispánica o luego de la prehispánica será. Luego, Luego, Miss, luego, luego, ¿verdad? porque, ajá, habla ya de los españoles. Ajá, entonces lo que queríamos recoger ahorita era una historia o tradición mucho más antigua que hayan Sí, escuchado. Miss, A ver, en mi pueblo, Miss, que yo soy de departamento de Ancash, la provincia de Ocros, ya. del mismo distrito de Ocros. Cuentan, yo he escuchado por lo que mis abuelitos, mis padres hablan, ¿no? Hay una leyenda de Tantacarua. Es casi como la historia de Ollantay, ¿no? De que la hija de uno de los gobernantes de los incas, que era dueño de los Ya. cerros, dice acá de uno de los cerros que era Chinchis, y el otro es el cerro de Marca. La hija de este inca se había enamorado con el hijo del otro inca que gobernaba por el cerro de Marca, pero su relación era prohibida porque ambos, ambos incas se tenían cólera, ¿no? Se tenían odio, se tenían cólera, eran rivales, pero estos jóvenes llegan a enamorarse y a escondida de sus padres mantienen su amorío, ¿no? Y cuando son descubiertos, creo que le matan, ¿no? Se lo llevan a la hija del Inca y entonces el joven busca a la chica y al no encontrarle se quita la vida el joven, ¿no? Y luego la chica al enterarse de que se ha quitado la vida, ella también se quita la vida, ¿no? Se vuelve así como loquita, así se escapa y dicen que los espíritus de tanto que sufría la convirtieron en un cerro y por eso tenemos por esta zona un cerro que se llama Tantacarua, porque por ese lugar se había muerto la chica. Esa es una leyenda que tenemos en esta Muy zona. bien. Muy bien, Rosita, gracias. Entonces, muy bien, Rosita. Entonces, esa es la tarea de la próxima semana. Esta tarea, he visto antes 50 personas presentes, 50 menos yo y el mentor, la mentora, 48 personitas presentes en clase, ahorita van ya 41, están saliendo, si seguro se les va la señal. La primera tarea es que me elaboren en una hoja o 2 hojas, dependerá de la extensión de sus historias, de sus leyendas, van a escribir una tradición o leyenda o historia de su comunidad. No importa que no fuese prehispánica, ¿ya? Pero que sea muy antigua. Y me van a escribir, lo van a escribir respetando los signos de puntuación, respetando la ortografía, y los párrafos deben ser de 5 o de 6 líneas. Al final me van a escribir si tiene un autor específico o es autor anónimo. Y van a escribir luego sus nombres completos. El ciclo pasado no pude hacer el librito porque lo que se desea es de que lo que ustedes nos envíen, hagamos un librito de historias y narraciones y leyendas de nuestro lindo Perú, aprovechando que ustedes son de diferentes partes de nuestro país. Entonces, esa es la primera tarea que van a presentarme. No me manden al personal, ni me pidan correo. Todo lo van a mandar al grupo. Van a formar un grupito del curso.
o no sé quién podría ser la responsable. Y el hecho es que la Por favor, próxima yo me voy semana... a formar. Yo soy Muy bien, la... Claudia, gracias. La delegada. Ujú. Ya, muy bien, Claudia. Entonces formas el grupo de literatura y debo de observar hasta el día martes de la próxima semana, debo observar los, he visto 50, 48, las 48 historias o leyendas o mitos o tradiciones que tenga que conozca de su comunidad, ¿ya? Esa es la primera tarea para la próxima semana. Y no voy a aceptar que me manden la siguiente y la siguiente, sino para la próxima semana. Y al azar voy a elegir 3 o 4 para que nos pueda exponer. No hagan PPT, no hagan nada, solamente lo van a contar. Muy Miss, bien, disculpe, continuamos. disculpe, Dime, dijo límite de página. No, la que... puede ser, no, dependerá de tu historia, ¿no? 1, 2 hojas, no creo que pase a más, Ok, Miss, gracias. ¿ya? Mm, Si es que pueden dibujar, lo dibujan. Mir, cualquier Pueden leyenda hacer puede ser, un ¿verdad? gráfico, una imagen. ¿Cómo? Cualquier Pu- leyenda puede ser, ¿de? Claro, de su comunidad. O sea, no me copien de ningún libro, no me busquen del internet, nada, sino oriundo de tu comunidad. Por eso me colocas debajo, ¿no? El autor, si es anónimo o tiene algún autor conocido, tu nombre completo, el lugar, el departamento, la provincia, el distrito, el anexo, el pueblo, el caserío, etc. Pero que me especifique de dónde. Ya no lo busquen en internet, no lo copien y peguen, porque se nota claramente. Vamos a continuar. ¿Sí se entendió, verdad? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss, Ya, pero muy dijo bien, dos, Rosita, Miss. gracias. Hija, Dijo que teníamos 2 tareas. ¿La otra cuál es? no, una sola, Ah, ok, escuché una sola 2. tarea. Ya, disculpe. No, una sola tarea. Ya, muy bien. Ahora vamos a hablar de la etapa de la conquista. ¿Cómo fue esa literatura? Esta literatura de la conquista se inicia pues en el año de 1562 con la llegada de los españoles a nuestro país. Ya la literatura deja de ser virgen, agrícola y todo lo demás, ¿no? Ya pasamos a una nueva etapa, un contexto diferente. Con la captura de Atahualpa en Cajamarca, a raíz de la conquista del Perú por los españoles, cambia la vida del poblador peruano. Les fueron impuestos normas de vida, creencias, idioma, es decir, pasó a ser de un pueblo dominado a un pueblo pasivo, ¿no? Ellos llegan con sus costumbres, con sus formas de vida, con su religión, con su idioma y nos imponen muchas situaciones de vida distintas. Nuestro contexto cambia. Entonces, al cambiarse el contexto histórico y la sociedad en sí de ese momento, la literatura pues también varía, ¿no? Ya viene la influencia de España y se empieza a escribir versos en coplas y romances. Coplas eran composiciones muy breves, recitados por los españoles, casi analfabetos incluso, y estos servían para ridiculizar o burlarse de sus jefes. Por ejemplo, pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Estas coplas también se cantan y se han quedado casi perpetuadas en Cajamarca, ¿no? Cuando hay estas festividades, sus carnavales, empiezan a crear coplas que son en tono de burla, de festejo, muy parecidos a las coplas de de la etapa de la conquista. Los romances tienen su origen en la tradición popular española, son más extensos que las coplas, mezclan la literatura épica con la literatura lírica, o sea, de esa literatura de guerra, de hazañas, de guerreros. Por ejemplo, Almagro pide paz, los pizarros guerra, guerra, ellos todos morirán y otros mandarán a la tierra. Esta lengua oficial es el castellano. Aquí, como decíamos, destacan las coplas, las cartas, los romances anónimos. Aparecen las primeras crónicas, relatos minuciosos sobre hechos de la conquista y la colonia. Miren cómo cambia la situación de nuestra patria. Durante la conquista existen dos vertientes. Hay una vertiente popular, donde están las coplas y los romances, y una vertiente culta, donde destacan las crónicas. Un ratito, discúlpenme. Sí, estoy en clases, te llamo, 9:30.
crónica. Es el género propio de la conquista que da a conocer la vida y organización de los imperios antiguos, la hazaña de la conquista, el dominio español, los ritos, las costumbres populares y algo de la poesía, ¿no? Hay dentro de estas crónicas hay un cronista muy conocido y muy famoso que hasta el día de hoy se lee en sus manuscritos, es Guamán Pomé de Ayala, y entre ellos también destacan Titu Cusi Yupanqui, Juan de Santa Cruz, Pachacuti. Entre los mestizos tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, Blas Valera. Entre los españoles tenemos a Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Fray Martín de Murúa, Cristóbal de Molina, ¿no? Son los cronistas muy famosos de esa época. Uno pertenece a un grupo indígena, otros son los mestizos y otros los españoles. Y nos vamos situando mentalmente, chicas, a la época, pues, donde estábamos conquistados por España. Entre uno de los fragmentos conocidos ahí, esta anécdota de Atahualpa en prisión. ¿Quién quisiera, por favor, deleitarnos con su voz esa lectura? A ver, escuchamos. ¿Quién levanta la manito? A ver, vamos a ver acá, manitos alzadas. De hecho, que tiene que haber. A ver, se encuentran Nancy, Elizabeth ya, Nirvana participa muy bien. Edith Padilla. Yo, Miss. Patilla. Edith, a ver, te escuchamos, Yo, Edith. Miss. Ya, A Miss. ver. Anécdotas de Atahualpa en prisión. Atahualpa, como se ha dicho, fue de buen ingenio y muy agudo, entre otras agudezas que tuvo, que le apresuró la muerte. Fue que viendo leer y escribir a los españoles, entendió que era cosa que nacían con ella. Y para certificarse de esto, pidió a un español de los que le entraban a visitarle o de los que le guardaban, que en la uña del dedo pulgar le escribiese el nombre de su Dios. El soldado lo hizo así. Luego que entró otro le preguntó, ¿cómo dice aquí? El español se lo dijo, y lo mismo dijeron otros 3 o 4. Poco después entró don Francisco Pizarro, y, habiendo hablado ambos un rato, le preguntó a Atahualpa qué decían aquellas letras. Don Francisco no acertó a decirlo, porque no sabía leer. Entonces entendió el Inca que no era cosa natural, sino aprendida. Y desde allí adelante tuvo en menos al gobernador, porque aquellos incas, como dijimos en la aprobación de sus noveles, hacían para que los armasen caballeros. Tuvieron en su filosofía moral que los superiores, así en la guerra como en la paz, debían hacer ventaja a los inferiores, a lo menos en todo lo que les era necesario aprender y saber para el oficio. Porque decían que hallándose a igual fortuna no era decente al superior que su inferior le hiciese ventaja. Y de tal manera fue el menosprecio y el desdeñar, que el gobernador lo sintió y se ofendió de ello. Así lo oí contar a muchos de los que se hallaron presentes. De aquí podrían los padres, principalmente los nobles, advertir a no descuidarse en la enseñanza de sus hijos, siquiera que sepan a leer y escribir bien y una época de latinidad, y cuando fuera mucha, tanto mejor les era, porque no se vean en semejantes afrentas, que en estos tiempos serán más culpables los que, ya, los que fueran negligentes que en los pasados, porque entonces no había en España tantos maestros de todas las ciencias como los hay ahora. Y pues los caballeros se aprecian de la nobleza que heredaron, deberían preciarse de lo que por sí ganasen, pues son engastes de piedras preciosas sobre oro fino. Otra cosa contaban de Atahualpa,
encareciendo la viveza de su entendimiento y fe que entre otras cosas que algunos españoles llevaban para rescatar con los indios o como los malicios decían para engañarles. Se halló un vaso de vidrio de los muy lindos que en Venecia se hacen. A su dueño le pareció presentarlo a Atahualpa, porque entendía la serie bien pagado, como lo fue, que aunque estaba preso, envió a mandar a un señor de vasallos diese por el español 10 vasos de lo que tuviese de oro o plata, y así lo hizo. El Inca estimó la lindeza y el labor del vaso, y con él unas manos preguntando a los españoles dijo: de vasos tan lindos no se servirán en Castilla, sino los reyes. Uno de ellos, entendiendo lo que decía por ser de vidrio y no por su linda echadura, respondió que no solamente los reyes, sino también los grandes señores y toda la gente común que quería servía de ellos. Oyendo esto, Atahualpa dejó caer el vaso de las manos diciendo: cosa tan común no merece que nadie estime, con lo cual admiró a los que lo oyeron. A ver, ¿qué les parece la lectura? ¿Es fácil de comprender? ¿Es compleja? ¿Lo hemos entendido? A pesar de haber estado atentas, ¿hemos podido comprender la lectura, chicas? A ver, ¿quién está con la manito levantada? Vamos a mirar acá. Edith Patillas nos ha leído, ¿verdad? A ver, ¿quién nos quisiera contar qué comprendió de esta crónica? Ya se dan cuenta que ya la organización del texto es un poco más complejo de entenderla, ¿no? Ya no es fácil. Entonces, tendríamos que hacer una segunda lectura, pero nos habla más o menos de cómo Atahualpa fue encerrado, fue prisionero, y él se va dando cuenta que estos grandes caballeros que venían de España con tanta modernidad para ese tiempo, no eran las personas que se pensaban, no eran personas muy letradas, no eran personas que sabían leer, y Atahualpa, sin saber leer, se daba cuenta porque era un hombre muy inteligente, ¿no? Le traen cosas tan grandiosas, cosas tan bellas para que él pues, se admire, pero él no le da tanta admiración a las cosas que llegan, ¿no? Porque se dan cuenta que ellos como que ni siquiera conocen la hechura ni la lindura de estos materiales que le presentan a Atahualpa. Entonces, estas son crónicas que van contando estos grandes señores, pues, de aquella época. Entre los más conocidos está el Inca Garcilaso de la Vega y Huamán Poma de Ayala. Además, tenemos la literatura de la etapa colonial. Ya nos vamos saliendo mentalmente de la conquista, de las coplas, de los versos y de los romances, y nos vamos entrando a esa etapa colonial donde ya el peruano se convierte, el peruano indígena o de aquella de la cultura prehispánica, y va pasando por la etapa de la conquista y se va convirtiendo ya pues en el peruano mestizo, ¿no? De la combinación de la sangre española y de la sangre peruana. La literatura tenía que ceñirse inicialmente a los autores españoles. El rey Carlos I, Carlos V, nombró al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Miren, eso va sucediendo en el aspecto social, ¿no? Ya hay una estructura social, la nobleza superior y los criollos son los que poseen los títulos mobiliarios, el pueblo, los indios que tenían 5 derechos legales que nunca se cumplían, y los negros que eran los esclavos. Ese era el contexto de aquella época. Bajo este contexto se hace literatura. La economía se basaba en la minería, donde los indígenas, los esclavos, pues eran los que trabajaban por los españoles. La religión católica obligatoria se quema a toda persona que hace algún ritual diferente a lo que ellos trabajaban. La Santa Inquisición era severa en incumplimiento de su autoridad. Si han llegado a Lima, han visitado el Museo de la Inquisición, ahí están pues como modelo los grandes espacios donde se castigaban y se juzgaban a las personas de brujos o brujas. El quechua no desapareció como idioma, se siguió manteniendo,
pero fue aprendido por los sacerdotes para propagar la fe religiosa, ¿no? Es como las maestras que van a postular a estas zonas rurales, tienen que saber sí o sí el quechua o el idioma nativo de la comunidad. De la misma manera, los curas tenían la obligación de evangelizar y propagar la fe cristiana. Entonces, ¿qué hacen? Aprenden el quechua para poder llevar esta fe a los pueblos más lejanos. Entonces, ese era el contexto histórico de la etapa colonial, ¿ya? Entre los más representativos está Juan del Valle Cabadíes, nació en Porcona, Andalucía, España, y se traslada al Perú bastante joven y a pesar de su origen español es considerado un criollo. Está vinculada a familias acomodadas, influyentes de Lima, en contraste con la figura legendaria del poeta marginal que le creara Palma, ¿no? Don Ricardo Palma lo trata como un poeta marginal. Su formación fue en lo esencial autodidacta, se educó por sí solo, se dedicó por muchos años con escaso éxito a la actividad minera. Él escribe, por ejemplo, este es un extracto de sus poemas que escribe y nos dice: para hallar en palacio estimaciones se ha de tener un poco de embustero, poco y medio de infame lisonjero, y 2 pocos cabales de bufones, 3 pocos y un poquito de soplones, y 4 de alcahuete recaudero, 5 pocos y un mucho de parlero, las obras censurando y las acciones. Miren, ¿les parece fácil, difícil, un poco complicado comprender este pequeño verso? Es el extracto de un verso. ¿Qué les parece, chicas? ¿Se comprende? ¿De quién se está mofando, creen ustedes? ¿O a quién está dirigido este verso? Está hablando de las personas que están gobernando y que viven en palacio y que son un poco embusteros, ¿no? Son muy, recaudan, son muy soplones, son muy lisonjeros, mucho parlan, mucho hablan, pero poco hacen. Entonces, Juan del Valle Cabadíes escribe esto durante la época colonial. También destacan aquí José Faustino Sánchez Carrió, Francisco Javier Mariátegui y entre otros. Luego de ello, de esta literatura colonial, viene la literatura de la emancipación, donde el peruano pues se da cuenta que está siendo muy oprimido por España, que nos están quitando nuestros bienes y que nos están quitando parte de nuestra identidad cultural, y empieza la literatura de la emancipación. Y el más representativo de esa época, Tupac Amaru, ¿verdad? Que se subleva contra los españoles. Esto se da entre el periodo de 1780 a 1824. El contexto es, hay crisis económica, hay una estratificación social, es decir, hay clases sociales, hay independencia de Estados Unidos, se da la Revolución Francesa, y Tupac Amaru es parte de esta historia, San Martín y Bolívar, ¿no? Quienes también quieren zafarse del dominio español. Pero no solamente está hablando de la parte nacional, de cómo estamos viviendo en ese momento en el Perú, sino también cómo ya la influencia de Estados Unidos va acercándose a nuestra patria, ¿no? La independencia de Estados Unidos. Con ello, de la independencia de Estados Unidos, San Martín y Bolívar empiezan también a crear situaciones o estrategias para liberarse de España. Y también se da en ese tiempo la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las características más saltantes de esta época dentro de la literatura? Se habla de temas patrióticos, ideales libertarios, predominio de los ensayos y escritos peruanistas, ¿ya? Muy conocido esto del Mercurio peruano, ¿verdad? ¿Recuerda? Luego de la literatura de la emancipación viene la literatura de la República. O sea, ya el Perú se libera de España y pasamos a una nueva etapa que es la literatura de la República, de 1825 a 1920, aunque no todavía muy desligados de España, ¿no? Y también se da aquí el conflicto con Chile. Contexto histórico, social y cultural, dependencia de Inglaterra, o sea, dependemos de Inglaterra, dependencia de Estados Unidos, caudillismo militar,
hay ausencia ausencia de, podríamos decir, de la clase dirigente, o sea, no hay gente que pueda dirigir diversos estamentos en nuestro país, entonces no hay dirigentes como lo que conocemos ahora, el SUTE, entre otros grupos que luchan por los derechos de las personas, de la clase obrera, de los trabajadores. Surgen ideales liberales, anarquistas y socialistas, ¿no? No estamos conformes con esta situación de estratificación social, entonces hay mucha inconformidad y surgen estas grandes ideas de liberación contra las clases opresoras. ¿Qué autores o qué escritores corresponden a esta época? Está el romanticismo peruano, Augusto Salaverry y Ricardo Palma. El romanticismo surge en 1854, hay obras románticas, exaltación también a todo lo que es nacional, el amor y la soledad. También está aquí el costumbrismo, que abarca el periodo de las luchas políticas, el caudillismo y las dictaduras. También está el realismo después de la guerra con Chile, la literatura analítica y reflexiva. ¿Ya? Estas tres vertientes están dentro de la literatura de la República. Entre los representantes del costumbrismo, como decíamos que corresponde a la literatura de la República, tenemos a Felipe Pardo y Aliaga y a Manuel Asensio Segura. Las obras más reconocidas es Ñacatita y Un viaje. A ver, vamos a buscar a quién le corresponde Ñacatita. A ver, vamos a entrar, chicas, a googlear porque estoy hablando yo y no escucho ya vocecitas. Y siempre son las mismas personitas las que participan. ¿Quién escribió Ñacatita? Fray Luis de León, Miss. Fray Luis de León. Manuel busque. Asensio Segura. Manuel Manuel Asensio, Asensio Miss. Segura. Ya, Un viaje. ¿Quién escribió la obra Un viaje? Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien. Acá hay un extracto de la obra Ñacatita. A ver, ¿quién pudiera leernos? Pero ahora sí voy a ser más estricta. Ahora sí van a estar atentas porque luego voy a preguntar así al azar quién comprendió este extracto, ¿ya? Yo A ver, mismo leer. a ver, vamos a escuchar a Mary, Lady, Lizana. a Lady, Mary, Lady. Ya, vamos. Resumen de la obra Ñacatita. Don Jesús y doña Rufina tienen una hija llamada Juliana. Ella responde a los sentimientos amorosos de Manuel, un joven pobre y huérfano, sin porvenir, protegido por don Jesús. El trama se da cuando aparece un pretendiente ricachón llamado don Alejo, un tipo maduro, quien cortejaba a la muchacha y aunque ella no lo aceptaba porque ama a Manuel. Don Alejo, experimentado en cortejos y que en su vida ha ido enamorando a muchas indefensas jovencitas, se hace de los servicios de Ñacatita, anciana chismosa, murmuradora y todo cuantos calificativos uno pueda imaginar. Ñacatita, gracias a su arte del palabreo, procura unir en matrimonio a don Alejo con Juliana y con sus artimañas de mala mujer. Trata de influir en Juliana. Al no poder lograr su objetivo de convencerla que se case con el ricachón del pueblo, o sea, don Alejo. Entonces influye sobre doña Rufina. Debemos recordar que en esa época los padres imponían el matrimonio a los hijos.
quien le hace ver que su hija tendrá un futuro asegurado si se casa con don Alejo. Al escuchar la noticia, don Jesús, de que a su hija lo querían hacer casar con un viejo ricachón, él desesperadamente se opone rotundamente a ese enlace matrimonial porque para él es algo absurdo escuchar esa noticia. Don Jesús y doña Rufina discuten sobre el futuro de su hermosa hija, por lo cual cada uno defiende su punto de vista. La madre apuesta por el viejo ricachón don Alejo, diciendo que goza de una fortuna y con ello está asegurando el futuro de su princesa Juliana. Y además de eso, es un hombre distinguido en la familia aristocrática, pues a don Jesús no le simpatiza el viejo Alejo. Por eso prefiere al apuesto joven Manuel, a quien considera un buen muchacho y casi un hijo, y desea que él se case con su adorable y bella hija Juliana, surgiendo que ambos muchachos se casen porque están muy enamorados. Manuel, el verdadero amor de Juliana, al ver la oposición de la madre, decide raptarla e irse lejos con ella. Y ayudados por Mercedes, la empleada de la casa, se preparan para fugarse, pero son descubiertos por Ñacatita, quien avisa a Rufina. En la escena aparece don Jesús y se encuentra con el cuadro de intentos de fuga. Él revienta de cólera y empieza una discusión sumamente en tonos alterados. Está molesto con Manuel por haber querido escaparse. En esos instantes llega don Juan, el amigo de Jesús. Al ver a don Alejo, le dice: le traigo una carta de su esposa que está en Cusco. Entonces el engaño es descubierto. Don Juan desenmascara a don Alejo diciendo que no era más que un impostor que se hacía pasar por gran señor, enamorando así a indefensas jovencitas. Don Jesús bota de su casa a Ñacatita por entrometida y que nunca regrese a su casa. Rufina llora su desgracia y bota a don Alejo de su casa y pide perdón a su esposo y a su hija por haberlo obligado a casarse con un hombre a quien no amaba, y promete que su esposo, que de ahora en adelante será una gran esposa. La calma se restablece en el hogar en gran parte de intercesión de don Juan, al mismo que los padres de Rufina aceptan el matrimonio de los enamorados entre Julia y Manuel. Fin de la obra, fin del resumen. Muy bien, Fin del gracias por la resumen de la lectura. obra Ñacatita. Muy bien. ¿Qué les parece el texto? ¿Es fácil, difícil de comprender? A ver, Alexandra. Fácil, Miss. A ver, ¿qué entendió Fácil, Alexandra? Sí, Miss, la obra, sí, y tal como la compañera lo ha leído, también sí es entendible. Y la obra no se trata de una familia de clase media y de su hija, ¿no? Que tenía un amorío con un joven que se llama Manuel. Y ellos querían casarse, ¿no? Pero él era huérfano y
los papás como que no querían tanto que se case con él hasta que llegó ese hombre, ¿no? Don Alejo, que supuestamente era rico y querían casarle con él, que se casara con él. Y con Yacatita, ¿no? Que era chismosa y todo eso, que me Ujú. y todo eso, entonces, bueno, al final de todo es que no, que se dieron cuenta, ¿no? Es lo bueno que se dieron cuenta y el mensaje de la obra creo que es lo que no debemos dejarnos llevar por las apariencias y que tampoco debemos de hacer caso a los chismes. Y si hay un problema en familia, o sea, solucionarlo en familia y que nadie se interponga. Ujú. Muy bien, gracias, Alexandra. Entonces continuamos porque nos falta 4 minutos de varias personitas que quieren intervenir. Vamos a dejarle para luego. Ya veremos continuar. También dentro de esta parte de la literatura se encuentra don Ricardo Palme Carrillo, ¿no? Este escritor romántico, tradicionalista, periodista y político peruano, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en su libro. ¿Cómo se llama este libro famoso de Ricardo Palma? Tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas, ¿no? Y hay una que es muy bonita, Rincón Quita Calzón, y entre otras tradiciones que cuenta este libro. Muy bien. También tenemos en esta parte de la literatura el realismo. Esta corriente surge en el siglo XIX por la crisis que surge durante la guerra con Chile, tuvo como consecuencia en la literatura una actitud reflexiva. ¿Ya? Entre los autores están Manuel González Prada, Mercedes Cabello de Carbonera. Como no es un curso de literatura como tal, no vamos a estudiar a cada autor y sus obras, sino estamos haciendo un recordatorio de cómo ha ido cambiando la sociedad y su contexto a lo largo de nuestra vida, ¿ya? También aquí encontramos a nuestro querido César Vallejo. A ver, ¿quién nos quiere leer con esa voz preciosa, bonita, que todas tenemos, este gran poema? Yo mismite. A ver, Caroline. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que en el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo no sé. Muy bien, bravo. Muy bonito este poema. Muy bien, vamos a continuar. También tenemos los representantes del indigenismo, al don gran Ciro Alegría, y sus obras muy conocidas, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, Dilema de Krauss. ¿Ya? Y acá hay un resumen, cuadrito, que nos dice qué es el indigenismo y sus características. Luego de esta literatura, viene la del posmodernismo. Entre los autores más representativos está pues don Mario Vargas Llosa. Este gana el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Entre sus obras tiene La ciudad y los perros, una novela que responde a la crítica al sistema educativo militar del Colegio Leoncio Prado y transcurre durante la dictadura de Manuel Odría, ¿no? En esta obra muy conocida, La ciudad y los perros, ganadora de este premio, representa a la hipocresía, la delincuencia, la prevención sexual, la valentía, la debilidad, la disciplina, la pobreza. Miren, estas características son parte de esta obra. Cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia en nuestro país, cómo ha ido cambiando los contextos y cómo ha ido también variando nuestra literatura. Esta es la clase primera, disculpen. ¿No? Desde la literatura prehispánica hasta la literatura postmodernista. No solamente tenemos a Mario Vargas Llosa, sino también hay otros literatos que han ido apareciendo después del 2010.
Allí termina parte de la historia de nuestra literatura. Esta clase les he dado con el fin de que ustedes se puedan motivar a seguir leyendo aquellas obras que han ido guardando en sus cajones del recuerdo. ¿Por qué tenemos que conocer de estas obras y de la forma como está escrita? Porque ustedes también van a ser escritoras, van a realizar diversidad de cuentos a lo largo de su carrera y a lo largo de su trabajo. Entonces, no puedo escribir cuentos, historias, cuando no tenemos un cimiento, ¿no? Un conocimiento como tal. A partir de la próxima semana vamos a exponer de 2 en 2 la obra La cabaña del tío Tom, ¿ya? Antes, al inicio de la clase, una de las alumnas dijo, Miss, yo ya leí el primer capítulo. ¿Quién fue? Yo, maestra. Nirvana. ¿Quién puede acompañar a Nirvana para que la próxima semana expongan solamente el primer capítulo? Y un poquito de la biografía o un poquito de la autora. Un PPT de la autora y el resto, el resumen del primer capítulo. ¿Quién acompaña a Nirvana? Yo con Nirvana me... Ya, Nancy Mechan. Claudia es la delegada, ¿verdad? Karina, Miss. Karina, yo soy, Karina. yo soy la Claudia, delegada. muy bien, Claudia. Entonces, Claudia, apunta a Nancy y a Nirvana, porque vas a llevar el orden de la lista, a Claudia y a Nirvana para la exposición de la próxima semana. A Nancy y a Nirvana. Solamente, Nancy y Nirvana. Nancy y Nirvana. Ya. Ellas van a exponer el primer capítulo de la obra La cabaña del tío Tom, y todas tienen la tarea de elaborar una tradición, una historia o una leyenda o un mito de su pueblo de origen, ¿ya? Donde debajo deben colocar el nombre del autor, si es anónimo como tal, y si tiene algún autor conocido de este pueblo, también lo escribe, el nombre completo suyo, el departamento, la provincia, el distrito o el anexo o el caserío al cual corresponde. No hay copia y pega de Maestra, ninguna parte, de ningún Google. Y en eso de esa es tradición, que puede ser una leyenda. Lo que haya de tu localidad. Por ejemplo, ¿usted de dónde es? Yo nací en un acento minero que pertenece a una empresa minera, Toquepala. Entonces a Toquepala, pero no vives en Toquepala, pero debe ser algún distrito, algún lugar Vivo en Lima, específico. no, vivo en Lima, pero yo he nacido ahí. Muy bien, entonces puedes preguntar a papá, mamá, al tío, a la tía, alguna historia de Toquepala, ¿no? Del lugar donde has nacido. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Creo que se comprendió las tareitas. ¿Alguna duda? Sí se comprendió, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, muy bien. Culminamos la clase de hoy y que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Miss, gracias. Buenas noches, Miss. Espero que haya sido de su agrado la clase. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, maestra. Hasta la Hasta próxima luego. clase. Nos vemos. Cuídense.